perdón por el oficio, 100 transmisiones a través de este hub. De verdad, me da muchísimo gusto formar parte, el más pequeño de los expositores que van a tener en este momento. Estoy al lado de enormes tiburones, yo soy un pececillo guppy. Esperemos que, así como los guppies son también útiles de alguna manera, pues también yo pueda ser útiles ante estos tremendos tiburones que seguirán después de su servidor. Pues como lo mencionaba justamente nuestro hermano Neri, el tema que le ha tocado a su servidor para ser expuesto es el de anímate. Anímate, y tenemos por ahí nosotros una pieza clave de la palabra, Josué 1:9, para poder englobar o iniciar lo que es este mensaje. Pero antes de ello, mis hermanos, quisiéramos nosotros comenzar con una pequeña reflexión que de repente nos pasa a todos. A veces cuando nosotros estamos desanimados, estamos tristes, estamos apachurrados, estamos de alguna manera distraídos, porque a veces no nos damos cuenta de las grandes bendiciones que hay alrededor cuando vienen estas lluvias enormes de pruebas. Estamos distraídos, desanimados, tristes, decaídos, apachurrados, deprimidos, muchas formas. Normalmente cuando a nosotros se nos ve de esa manera, lo primero que nos dicen o lo primero que nos nace, y a veces lo hacemos de una manera muy natural, decimos, no hombre hermano, anímate, ya no estés triste. Claro que a veces sucede que nosotros nos quedamos pensando, oye, qué buena idea, no se me había ocurrido dejar de estar triste, entonces ya voy a estar ahora feliz. Y no, a veces no es tan sencillo animarnos, hermanos, no es tan sencillo tomar esas baterías. Tenemos nosotros que pensar y repensar cómo es que cuando la palabra de Dios le habla a Josué, anímate y sé valiente, cuando le dice esfuérzate, cuando le dice crece, cuando le dice piensa en lo que sucedió y ahora lo vas a tener tú que hacer, no es una tarea sencilla. El animarse es la punta del iceberg de una actitud mucho más grande que tiene que ser el eco del cristianismo. Cuando nosotros hablamos de animarnos, mis hermanos, hablamos de 3 pasos previos para que cuando venga la necesidad de animarnos, se logre. Es una tarea de 2 personas, es una tarea de aquel que se acerca para poder dar ese espaldarazo y aquel que lo recibe. Es una actividad mutua, porque recordemos que el trabajo en Cristo es un trabajo en equipo, es un trabajo de estar hombro con hombro de trabajo. Entonces, el ánimo también es muy necesario, pero también es necesario que entendamos que ese ánimo debe de provenir de 2 partes. En este momento yo quisiera profundizar en la parte que nos toca a nosotros como personas que a veces necesitamos ser animados. Vienen muchas vicisitudes hoy en día. Seguramente muchos de nosotros se nos ha cancelado giras completas a través de la República. Nos han dicho, ahorita no va a haber temporada. Nos han dicho, vamos a tener que hacer recorte de personal. Nos han dicho, tu familiar tiene COVID. Nos han dicho, lamentamos decirte que. Nos han dicho muchas cosas alrededor de estos meses. Y esta situación de la pandemia a lo mejor ha sido una lupa que lo ha magnificado. Y entonces necesitamos muchos de nosotros en muchos momentos animarnos. Ok, la primera parte que la toco de manera rapidísima, que en algún momento pudiéramos nosotros profundizar, es la que les toca a los que están observando eso. Acercarnos con respeto, acercarnos con empatía, acercarnos con mucha prudencia para animarlos. Pero hoy quisiéramos nosotros enfocarnos en lo que nos toca a nosotros, en el ánimo. Porque cuando nos acercamos y le decimos a un hermano, hermano, anímate, lo primero que nos viene a la mente es, o sea, si yo supiera cómo, ya me hubiera animado hace mucho tiempo. Por eso hoy quisiéramos nosotros cederle y tener con ustedes esta charla para poder ver 3 puntos básicos para poder animarnos. Animarnos nosotros, buscar ese ánimo desde el interior, para que cuando de repente sintamos que las fuerzas son muy pocas, entonces otro hermano venga y nos anime. Recordemos Pablo. Pablo a veces tenía que estar solo, completamente solo en sus prisiones. Y sin embargo se lee gozoso, se lee animado. Le dieron energías y ánimo para escribir a Colosas, a Filemón, a Efesios. Le dio a los tesalonicenses. Le dio ánimo para escribir, para corregir, para animar a su vez, aún estando en prisiones. Él encontraba en estos 3 elementos que esperemos compartamos, estos enormes semillas para animarse desde una interioridad principal, desde nosotros mismos. Claro, no quiere decir con esto que los hermanos no sean necesarios. Por supuesto que los hermanos, Salmo 133 dice claramente que en esas reuniones, en esas uniones, en esas comuniones, en esos convivios, en esos estar juntos, Dios envía bendición y vida eterna. Es por supuesto necesario, pero hoy quisiéramos específicamente enfocarnos en animarnos a nosotros mismos, mis hermanos.
Vamos a leer, por favor, si tenemos ahí la Biblia a la mano, si lo tenemos de una manera virtual, Josué 1:9. Vamos a leer Josué 1:9 como pequeña introducción a las lecturas que vamos a tener en esta tarde. Josué 1:9 dice de la siguiente manera. Pero los invitaría, mis hermanos, a leerlo desde un pequeño, unos cuantos versículos antes, desde el 1 mismo. Algunos pocos, pero toda la palabra es maravillosa. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta la gran mar donde se pone el sol. Todo esto será vuestro territorio. Qué precioso. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Ahí van 2 veces que le recuerda a Moisés. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, nuevamente la memoria, que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente, dice Jehová a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nuestro versículo base de esta meditación, con el que cerramos y comenzamos, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mis hermanos, mis amigos, cuando nosotros leemos esta porción de la palabra de Dios, que es maravillosa, pero nada más imagínense a Josué recibiendo una encomienda tan grande. Después de todo lo que hizo Moisés, una encomienda enorme. Normalmente nos quedamos en esta parte, en el 8, sobre todo, donde dice que hará prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Pero no olvidemos que todo esto tiene un proceso previo. El ánimo, mis hermanos, es la punta del iceberg de un trabajo enorme que hay que trabajar previamente. Cuando nosotros vamos, mis hermanos, a la escritura, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que a Josué se le pidió esforzarse y ser valiente, que sacara ánimo para tomar ese pueblo tan grande, para tomar ese pueblo y tomarlo y entrar a esa gran tierra. A todo aquello que será repartido a esas heredades, dice, tienes que ser fuerte y muy valiente. Pero no se le dijo eso en ese momento único. No se le dijo en ese momento como de la nada, como que de repente, oye, a ver, ¿a quién? A Josué. Ay, Josué. Bueno, no. Nuestro Dios nos escribe a través de su palabra que Josué tuvo un proceso grande, un proceso para ser valiente y esforzado, para que todo ese ánimo que tenía que entregar, como lo vamos a ver al final de esta meditación, tuvo inclusive creces y semillas, aunque él no estaba presente. Primeramente, mis hermanos, como decíamos, el ánimo es la punta del iceberg, pero detrás de él les estamos proponiendo 3 meditaciones pequeñas, que si nosotros en algún momento podemos flaquear, puede ser que el ánimo también flaquee con nosotros. Y por más que los hermanos queramos animarlos, no se pueda. La primera pieza para animarnos de ese iceberg somos nosotros mismos. Y primeramente, mis hermanos, vemos que el primer elemento de esta punta del iceberg, que es el ánimo, es la preparación. Nosotros queremos ser animados, perfecto. Deseemos ser animados, mis hermanos, porque van a venir tiempos muy difíciles, van a venir pruebas muy contundentes. El cristiano fiel tiene que ser probado, su fe tiene que ser probada, ¿sí? Tenemos que sufrir por el Señor, tomar su cruz y sufrir. Si no, algo está pasando. Estamos muy cómodos y tal vez nos estamos, como dice Pablo a los romanos, nos estamos satisfaciendo en este mundo, ¿sí? Nos estamos acomodando a este siglo. Cuidado, tenemos que sufrir, tenemos que crecer. Si nosotros, hermanos, tenemos estos embates, el ánimo va a empezar a menguar en algunos momentos. Es lógico. Pero para que el ánimo renazca, primeramente necesitamos estar preparados. Preparados en todos los sentidos. Fíjense bien, Josué estuvo al lado de Moisés
no solamente 2 meses, 1 año, 3 años, estuvo aproximadamente entre 37 y 40 y tantos años constantemente apoyándole, oyéndole, viéndole, atendiéndole. La primera vez que se menciona de Josué, acompáñenme por favor, es en el Éxodo. Éxodo capítulo número, acompáñenme, 17. Y vean nada más a partir de aquí con qué empieza la palabra de Dios a hablar de Josué. Éxodo capítulo número 17, versículo número 8. Dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés, ¿a quién? Dice, a Josué. A Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, líder militar. A pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sabemos cuál fue la importancia de Aarón y Hur en estos brazos, ¿verdad? Pero lo que quiero ahorita destacar es cómo Josué ya empezaba a trabajar desde antes, a prepararse en batallas fortísimas. Estamos viendo que estaba Amalec enfrente y necesitaban un líder para que tuviera ese combate contra ellos. Y el elegido fue Josué. Empezó a trabajar desde el principio, estar constantemente al lado de él, aprendiendo, preparándose, para que cuando viniera esta petición que se hace en Josué 1, del 1 al 9, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, porque tenía de dónde sacar fuerzas, tenía de dónde sacar ánimos. Primeramente, mis hermanos, mis jóvenes, lo que les estamos pidiendo es que en estos momentos de tanto dolor, de pandemia, de pérdidas, de incertidumbre, que incertidumbre siempre hemos tenido, hermanos, siempre hemos tenido. La misma palabra de Dios, ahorita lo acaba de mencionar nuestro hermano, nos ha dicho que somos una neblina. Entonces tampoco nos sorprendamos por la incertidumbre de una enfermedad. Tengamos sí paciencia y prudencia, pero no caigamos en una incertidumbre excesiva, porque para mí el vivir es Cristo, y si Dios quiere, moriré también en ganancia. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que en estos momentos de tanta incertidumbre, hay muchos momentos en los que podemos nosotros apachurrarnos. ¡Ay, es que el próximo semestre otra vez va a ser virtual! ¡Ay, es que siempre no pegó este currículum! ¡Híjole, es que me cancelaron tal gira! ¡Híjole, no voy a poder presentarme! ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dónde voy a sacar alimento? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Y hay muchas cosas que nos dan desánimo. Primeramente, mis hermanos, la preparación ante esos desánimos nos va a ayudar a levantar la cara y decir, por supuesto, porque yo sé que la palabra de Dios dice esto, mi ánimo va a restablecerse. Necesitamos estudiar, mis hermanos, la palabra. Necesitamos trabajar en la obra. Necesitamos estar activos, llamando a los hermanos, en la medida de lo posible, visitando con cierta distancia y ciertas cuestiones de sanitización, pero estar atentos, trabajando. El que nos encierren en 4 paredes no debe de ser un motivo para desanimarnos, sino, al contrario, para tener creatividad. Caramba, estoy aquí encerrado en 4 paredes, no puedo salir a evangelizar allá afuera, pero, ¿y si de repente hago talleres con niños de mi cuadra para que se junten todos en Zoom y como el que estamos dando ahorita de teatro de sombra para niños y de repente, oye, vamos a apuntar con el teatro de sombras una historia bíblica? ¿Han escuchado acerca de David? Y empezamos, hay diferentes técnicas, hay diferentes tácticas, tenemos grupos de WhatsApp. El caso es estar activados, el caso es estar preparándonos para que cuando lleguen estos momentos de incertidumbre que nos desaniman, que nos bajan las pilas, sepamos que ahí hay trabajo, sepamos que hay conocimiento y sepamos que nuestro ánimo se inyecta de fuerza porque Dios nos inyecta de esa fuerza. ¿Cómo más trabajaba nuestro queridísimo Josué? Ahí mismo en Éxodo, hermanos, unos capítulos más adelante, capítulo número 24, versículo número 13, también vemos a Josué trabajando. Dice, y dijo a los ancianos, levanto esto para no darles demasiado, no quitarles mucho el rostro, dice, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur estaban con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés lo cubrió, permítame, creo que me adelanté un poquito, es 24:13, así es. Perdón, era el 13, ya me andaba yo yendo al 14. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, joven servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y vemos las instrucciones posteriores. Josué desde su juventud estaba cerca de Moisés, trabajando con él. Subieron a este monte y por supuesto que Josué iba con él.
Ya vimos qué pasó también capítulos atrás. Le dio una gran encomienda, un ejército completo que fuese creado por él para poder trabajar y defenderse. Vemos también a Josué, mis hermanos, trabajando ahí mismo constantemente en las labores espirituales, en las labores militares, en las labores de acompañamiento con Moisés. Este hombre tenía una preparación previa. Por eso cuando se le dice en Josué 1, capítulo 1 del 1 al 9, esfuérzate y sé valiente, porque era una encomienda enorme, él ya tenía detrás muchísima preparación. Conocía, veía, escuchaba, había seguramente sido corregido muchas veces por Moisés. Estaba preparado. Por eso cuando de repente me lo imagino teniendo esa gran comitiva, que considero yo que no fue mucha sorpresa, porque esta preparación da frutos evidentes. Me lo imagino viendo al pueblo y diciendo, válgame, va a pasar por el río. Y yo lo voy a hacer entrar a la tierra prometida. Y yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer... De verdad, seguramente la tarea le habrá hecho temblar las corvas de manera impresionante. Pero se acordó de todo lo que sabía y de cómo Jehová Dios había manifestado en este pueblo. Y de ahí sacó ánimos, de ahí sacó fuerzas, de ahí sacó motivos, de ahí sacó razones, de ahí vislumbró las metas, de ahí vislumbró las promesas que Jehová había hecho y que se iban a cumplir con él. De ahí vio todo el plan que tenía. Entonces, ¿qué hizo? Animarse. Animarse, mis hermanos. Número 2, mis hermanos, el siguiente elemento para poder animarnos es tener una excelente memoria. Esto es muy importante, mis hermanos. Si nosotros volvemos a Josué, que ya ahorita en la lectura hicimos algunas referencias, vemos cómo Jehová Dios le dice, acuérdate de esto, acuérdate de allá, recuerda esa promesa que hice a los padres, acuérdate de Moisés, acuérdate, ten memoria de estos hombres, ten memoria de este pueblo, ten memoria de estos que te han acompañado. A veces, mis hermanos, cuando nosotros estamos en aflicción y en desánimo, cuando necesitamos esforzarnos y ser muy valientes, a veces se nos olvida que tenemos una familia enorme, enorme. Se nos olvida que podemos acudir a hermanos, a hermanas, que podemos acudir a predicadores, a líderes, a maestros, a evangelistas, que podemos levantar un teléfono, una llamada, que podemos pedir, justamente como se hizo hace unos momentos, en oración por nuestro ánimo. Se nos olvida, hermanos, que somos parte de una familia enorme, gigantesca, mundial, universal, maravillosa, que somos la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo compró con su sangre. Se nos olvida eso, mis hermanos. Se nos olvida que antes de nosotros hubo grandes hermanos que seguramente se presentaron en las mismas vicisitudes que tú tuviste, que tú tienes y que tú tendrás. ¿Y sabes qué? Se mantuvieron fieles hasta el final. Hermanos y hermanas que en enfermedades, que en carencias, que en vicisitudes, en persecuciones, que en cualquier situación salieron adelante, avanzaron. Hermanos que a lo mejor sostuvieron familias vendiendo lo que fuese, productos de limpieza, productos de belleza, siendo meseros, siendo lo que tú gustes para sacar adelante a la familia, porque tenían que ser sustento. Vemos hermanos, recordamos hermanos que seguramente están pasando exactamente lo mismo que tú, la desesperación de no poder ir a la escuela de manera virtual, perdón, de manera presencial, sino todo virtual. Y también podemos nosotros animarnos con el ejemplo de ellos, escuchándolos, acercándonos, atendiéndonos con ellos. Se nos olvida eso, mis hermanos. Se nos olvida que hubo en el primer siglo, hermanos, que por esto que estamos haciendo ahorita nosotros, ahorita, podían ser quemados vivos. Se nos olvida que en el primer siglo, todos los domingos que salíamos a evangelizar, que eso que estuviésemos haciendo era cárcel, era prisión. Se nos olvida que hay hermanos en Cuba ahorita en este momento, 22 de julio de 2020, que no pueden salir a evangelizar de manera libre. Y que si de repente cualquiera de las personas que están ahí, el hermano, ¿cómo se llama? Jesús Marrero, que está predicando en la ciudad de La Lisa, en La Habana, Cuba, en la colonia, perdón, La Lisa, en La Habana, Cuba, ¿verdad? Habrá que preguntarle a él, ¿cómo es evangelizar en esos ambientes? ¿Cómo es salir y decir, si alguna persona se queja de mí, tiene la posibilidad de meterme a la cárcel porque no está permitido ampliamente que yo salga a evangelizar? Se nos olvida, hermanos, que hay muchos hermanos que tienen vicisitudes tan importantes como las suyas y sin embargo se animan, se levantan y dicen la obra tiene que seguir. Se nos olvida a veces, hermanos. El segundo elemento para que esta punta del iceberg, que es el ánimo, surja con más fuerza, es la memoria.
Porque a veces, hermanos, también se nos olvidan las promesas que nos ha hecho Dios. Se nos olvida las promesas que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes hasta que todo sea consumido por fuego. Voy a estar con ustedes. ¿De qué temes? Mira, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas en lo suficiente. Se nos olvida grandes promesas. Juan 14, capítulo número 14, del 1 al 6. Esas grandes moradas que nos están esperando. Se nos olvidan, mis hermanos. Se nos olvidan, mis jóvenes. Y entonces nos apachurramos. Es que perdí el trabajo. No quiere decir que esto no sea importante. No, no, es importante, es importante. Pero cuando tenemos esa memoria de los hermanos que nos antecedieron, de las promesas de nuestro Dios, de todos los ejemplos de nuestros hermanos del primer siglo, te deben de dar ganas de levantar la cara y decir, yo también puedo, caramba. Ahora sí, citando un poco al hermano Neri con la imagen que tiene ahí en su fotografía de perfil, cambia tu mente y cambia tu vida. Recordar, hermanos, recordar. Es importantísimo hacer memoria, es importantísimo para animarnos, para fortalecernos y para levantarnos. El tercer punto, mis hermanos, para poder también nosotros animarnos. El primero, decíamos, tenemos que estar preparándonos. Prepárese, estudie la palabra de Dios y vuelva a estudiarla. Esté en contacto con los hermanos, trabajando aún en la obra, de manera virtual, de alguna forma, pero trabaje, prepárese, actívese, manténgase activo. Sí, el desánimo viene mucho por esta cuestión de la inactividad. Actívese, ¿vale? Estudie, baje estudios, esté en estas reuniones, predique, actívese. Número 2, tenga una excelente memoria. Una excelente memoria para recordar a los hermanos que le antecedieron a usted y que seguramente van a ver en usted un ejemplo para animarse cuando lo sucedan a usted. Y la tercera, mis hermanos, es clara y concisa. Lo que sucedía con Josué. Tenía una confianza aplastante en Dios. Tenía una confianza que había sido inclusive unida con su propia esencia. Josué, cuando nosotros, mis hermanos, vamos ahí a Números, acompáñenme por favor, vamos un poquito para atrás. Números, capítulo número 13, Números capítulo número 13, y fíjense, me acordé mucho de este versículo, de esta porción de la palabra, porque mi madre, Tina, que vive todavía en Salamanca, la hermana Tina, a mí me llegó una época muy rebelde, de buscar en la palabra de Dios cualquier falla, que no la hay, cualquier falla para poder echarle en cara a mi madre que era mentira lo que me estaba enseñando. Rebelde. Ay, Dios me tuvo mucha misericordia. Y una de las particulares puestas de la palabra que yo le decía, ¿ves cómo la palabra de Dios miente? ¿Cómo es imprecisa? ¿Cómo no es cierto? Cuando empecé a leer estos 12 espías, se habla mucho de Josué y Caleb y todo, pero yo no encontraba el nombre de Josué. Aquí no está el nombre de Josué. Yo le decía a mi madre, eso es mentira, madre. Entonces la palabra de Dios está mintiendo o hay una imprecisión. Y mi madre solamente me tuvo que decir, mijo, léale un par de versiculitos abajo para que sepa lo que es Dios. Y aquí quisiera yo sentar esta parte de la confianza profunda en Dios. Dice, voy a leer del 3 al 8. Y Moisés les envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Oseas. Cuando vamos, mis hermanos, al versículo número 16, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahí me cerró la boca mi madre y veo cómo la palabra de Dios siempre es perfecta. Solamente hay que estudiarla, muchachos. Cuando llegué a ese punto, evidentemente, era investigar por qué le cambió el nombre, qué quiere decir el nombre, qué pasa con Abraham y Abraham, Sara, Sarai, qué pasa con Jacob, Israel, qué pasa con Saulo de Tarso, Pablo, qué pasa con estos cambios de nombres. En este momento, mis hermanos, cuando Josué es cambiado ese nombre, es algo maravilloso, es algo delicioso, es precioso. Oseas quiere decir el que obra salvación. Y Josué quiere decir Jehová obra la salvación. En la naturaleza misma de Josué estaba impreso
estaba inmerso la confianza aplastante de que Jehová iba a obrar a través de él. Tan así, mis hermanos, que en la misma naturaleza del nombre tenía ahí el objetivo. Josué solamente tenía que tener confianza en su propia naturaleza de decir, escucha, yo voy a ser el instrumento que Jehová va a dar para salvar. Yo voy a ser quien traiga este pueblo hacia esta tierra. Solamente era cuestión de recordar su propio nombre, mis hermanos, su propia esencia, su propio yo, para animarse. Josué, mis hermanos, al recordar esa confianza tan grande que tenía, sabía que no necesitaba de nada más que de Jehová Dios. No necesitaba de nada más que confiar en Jehová para ser fuerte, para ser valiente. Seguramente esto, mis hermanos, a ustedes les está haciendo un eco profundo en sus corazones, porque seguramente recuerdan una historia de un chavillo, un mozalbetillo, un chiquillo rubio de buen parecer, que se convirtió en un gran rey de Israel más adelante. Vamos a 1 de Samuel, por favor. 1 de Samuel, capítulo número 17. Fíjense también nada más la calidad de confianza de este muchacho, de este joven, como ustedes. Dice, 1 de Samuel 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas y solamente tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedrecillas lisas del arroyo. Tiró una espada, mis hermanos. Tiró una espada y tomó 5 piedras lisas de un arroyo. Qué cosa más hermosa. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo despreció, lo miró con desprecio, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿En quién piensa lo maravilloso? La confianza, mis hermanos. La misma que sentía Josué, esta se repite otra vez en David y debe de repetirse en nosotros para animarnos. Dice el 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, vienes con lanza, tú vienes a mí con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, que no salva con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió, no huyó. Qué confianza, qué bravura, qué esfuerzo, qué valentía. Y corrió la línea de batalla contra aquel filisteo. El tercer punto, mis hermanos, es la confianza absoluta, total, plena en Jehová Dios. Confianza absoluta en él, de que él va a obrar. Si el Señor quiere que regresemos a los edificios el próximo domingo, regresamos el próximo domingo a los edificios. Gloria a él. Y si no, gloria a él también, porque nos da oportunidad de trabajar desde nuestras casas. Gloria en la obra del Señor. Gloria a él, el resultado que tenga. También decía nuestro hermano, hasta un silencio de Dios. Eso también es una respuesta, hermano Calcaño. Gracias. Cualquiera, hermano, que pueda hacer la respuesta que Dios tenga un sí, un no, un espérate, un silencio, sé paciente, será grande y maravilloso y nos animará. No nos olvidemos de estos 3 puntos, mis hermanos, porque luego a veces esperamos que nos entreguen una fórmula mágica para poder en ese momento, en ese lugar, en ese preciso instante levantarnos, pero no nos hemos dado cuenta que previamente hemos tenido que tener un camino de preparación para que cuando venga el momento de que se nos anime, mis hermanos, las primeras fuerzas del ánimo salgan de nosotros, salgan de nosotros. Y entonces los hermanos que están alrededor de nosotros nos abriguen, nos cobijen, nos den un espaldarazo, nos den una sonrisa y encontremos aún más fuerza para seguir adelante. Primeramente, hermanos, esta punta del iceberg, esta punta del ánimo,
tiene que estar, reiteramos, mis hermanos, primeramente revestida de preparación, revestida de muy buena memoria y revestida, por supuesto, de una confianza abrumadora en nuestro Dios. ¿Y de qué, para cerrar, hermanos, y de qué pudiera ser esto grandemente beneficio? Mis hermanos, es gran beneficio para ustedes. Por supuesto que lo es, porque en los momentos de gran tribulación vamos a necesitar levantar la cara y sonreír cuando a veces nuestro corazón está apabullado, dolido, está entristecido, está preocupado, está abatido. Seguramente vamos a necesitar hacer eso, tal vez de una manera seria, pero avanzando. Pero estos beneficios, mis hermanos, este ánimo, no solamente le va a ayudar a usted. Usted está aquí como peregrino. Usted, yo. Usted está aquí, mi hermano, mi hermana, para cumplir la voluntad de Dios, para que otros se animen con lo que usted también pudo pasar. Decíamos que el segundo elemento es hacer memoria, acordarnos, para decir, por supuesto, mi Señor Jesucristo pudo, venció al mundo y no hubo en él mácula alguna. Me voy a animar. El hermano, la hermana, esto fue fiel hasta el final. Me voy a animar. Mi Dios me promete esto. Me voy a animar. El beneficio del ánimo, mis hermanos, al momento es con usted. Por supuesto que sí. Pero no nos olvidemos también, mis hermanos, que el beneficio va mucho después de usted. Acompáñeme, por favor, para terminar a leer esta última porción de la palabra. El ánimo que usted ponga en su vida, mi hermano, mi hermana, el esfuerzo que usted ponga en su vida, mi hermano, mi hermana, la bravura, la valentía que usted ponga en su vida, mi hermano, mi hermana, van a estar, por supuesto, labrando un camino que otros van a seguir. Si usted se desanima, puede desanimar a otros. Si usted se distrae, se olvida, se puede olvidar y distraer a otros. Fíjese qué sucedió con Josué. Tan bravo, tan valiente, tan esforzado fue, que vea cómo cierra este maravilloso libro. Josué capítulo 24, versículo número 29 en adelante. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad de Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel a Jehová todo, escuche bien esto, aquí viene el beneficio, el de usted al animarse en el momento, pero veo qué le pasó al pueblo. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Aunque él ya no estaba, su ánimo estaba impregnado en este gobierno. Su ánimo estaba impregnado en estos hombres. Su ánimo estaba impregnado en esta nación. Dice, y todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel. El ánimo que ustedes impregnen, mis hermanos, en su vida, será el ánimo que pueda dispersar a todos los que están alrededor de usted. Usted no sabe cuando un pequeño, una pequeña, espiritual o de edad, no importa, lo esté viendo a usted. Y cuando lo vea desanimado, también va a ver cuál va a ser su respuesta y cómo se va a animar, cómo se va a levantar y cómo va a encontrar nuevas fuerzas. Animémonos, hermanos. En estos momentos tan difíciles que tenemos, animémonos. Animémonos en este momento, primeramente, con esto que acabamos de mencionar. Esté activo, esté trabajando. Créame, de verdad, me ha tocado estar muy deprimido. Y cuando empezamos a trabajar en la obra, Dios cumple y hace nacer el querer como el querer como el hacer en nosotros. Trabajemos. 2, acordémonos de todos los que nos precedieron y animémonos, pero sobre todo del Señor Jesús. Seamos imitadores de Él, 1 Corintios 11:1. Y por tercero, mis hermanos, acordémonos, mis hermanos, que en todo momento debemos nosotros cobrar confianza, tomar confianza en nuestro Dios. Estemos en toda la disposición de animarnos, en la disposición de ser animados, en la disposición de animar y en la disposición, mis hermanos, de siempre, siempre, siempre tener ese brillo, esa luz, ese gozo que Dios ha puesto en nosotros desde el momento en que le hemos obedecido y del momento en que hemos tenido vida y conciencia de servirle. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Caleb, por este